La mente humana tiene una habilidad extraordinaria, puede crear mundos completos sin que nada haya ocurrido realmente. Puede inventar diálogos que nunca sucedieron, intenciones que nadie expresó y conflictos que solo existen en la imaginación. Y lo más sorprendente no es que lo haga, lo más sorprendente es que luego reacciona emocionalmente como si todo fuera real. Ahí empieza uno de los mecanismos más silenciosos de sufrimiento, la suposición. La mente adicta a las suposiciones no espera información completa, no espera claridad, no espera hechos, prefiere llenar los vacíos rápidamente, prefiere inventar una historia antes que tolerar la incertidumbre, porque para la mente el vacío es incómodo y el cerebro, en su intento de protegerse, crea narrativas que expliquen lo que no entiende. El problema es que esas narrativas rara vez son neutrales. Si alguien tarda en responder un mensaje, la mente no suele pensar, quizás está ocupado. Muchas veces salta directamente a conclusiones. Seguro dije algo mal, ya no quiere hablar conmigo, está molesto, me están ignorando. Nada de eso ha ocurrido realmente, pero el cuerpo reacciona, aparece tensión, aparece incomodidad, aparece ansiedad. La historia inventada produce una emoción real y entonces la mente interpreta esa emoción como prueba de que la historia debe ser cierta. Así funciona el ciclo. Primero aparece el vacío de información, luego la mente inventa una explicación. Esa explicación genera emoción y la emoción refuerza la idea original. Todo ocurre en segundos. La mayoría de las personas no se da cuenta de que gran parte de su sufrimiento cotidiano no proviene de lo que sucede, sino de lo que imagina que está sucediendo. Las suposiciones nacen de la necesidad de control. Cuando no sabemos algo, sentimos incomodidad. Y en lugar de preguntar o esperar claridad, preferimos completar la historia nosotros mismos. Pero el cerebro no completa la historia de forma objetiva, la completa según sus miedos, sus inseguridades y sus experiencias pasadas. Si alguien ha sido criticado muchas veces en su vida, tenderá a suponer que otros lo están juzgando. Si alguien ha sido rechazado antes, tenderá a suponer rechazo incluso cuando no hay señales claras. Las suposiciones no son neutrales, están teñidas por la identidad que hemos construido. Y esa identidad muchas veces está basada en acuerdos antiguos que nunca cuestionamos. Por eso dos personas pueden vivir la misma situación y crear historias completamente distintas. Una interpreta silencio como tranquilidad, otra lo interpreta como amenaza. La situación externa es la misma, la narrativa interna es diferente. La mente adicta a las suposiciones también crea conflictos que nunca existieron. Imagina intenciones negativas en los demás, interpreta gestos neutros como ataques personales, toma decisiones basadas en historias incompletas y luego sufre las consecuencias de esas decisiones. Muchas discusiones comienzan con una suposición. Alguien cree que el otro quiso decir algo ofensivo, alguien cree que el otro actuó con mala intención. Nadie pregunta, nadie verifica, ambos reaccionan desde una narrativa que solo existe en sus cabezas. La conversación se convierte en defensa y ataque. Y todo empezó con una historia imaginada. Las suposiciones también afectan la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Cuando algo sale mal, la mente crea interpretaciones rápidas. No soy capaz, esto siempre me pasa, no debería intentarlo otra vez. Esas frases no describen la realidad, son conclusiones precipitadas, pero cuando se repiten muchas veces se convierten en identidad. La mente adicta a las suposiciones no solo imagina conflictos externos, también imagina límites internos. Una persona puede convencerse de que no es buena para hablar en público sin haberlo intentado muchas veces. Puede asumir que un proyecto fracasará antes de empezar. Puede creer que alguien no la valora sin haber tenido una conversación clara. Las suposiciones se convierten en decisiones anticipadas
y esas decisiones moldean la vida. Uno de los aspectos más peligrosos de este mecanismo es que las suposiciones rara vez se cuestionan, se sienten tan reales que se confunden con hechos. Pero sentir algo no significa que sea verdad. Una emoción puede surgir de una historia completamente inventada, y mientras no distingas entre hecho y narrativa, seguirás reaccionando a cosas que nunca ocurrieron. La mente busca certeza, pero cuando no la encuentra, fabrica versiones rápidas de la realidad. Es como si hubiera un narrador interno constantemente escribiendo guiones. El problema es que ese narrador no siempre es confiable, a veces exagera, a veces distorsiona, a veces proyecta miedo donde solo hay silencio. La mente adicta a las suposiciones no tolera no saber, y en ese intento de saber demasiado rápido crea sufrimiento innecesario. Las suposiciones también afectan la forma en que interpretamos a los demás. Creemos saber lo que piensan, creemos saber por qué hicieron algo, creemos entender sus motivaciones, pero la realidad es que rara vez tenemos acceso completo a la mente de otra persona. Lo que vemos son acciones, lo que interpretamos son historias, y esas historias pueden estar completamente equivocadas. Cuando asumes que alguien te juzga, empezarás a comportarte a la defensiva. Cuando asumes que alguien no te valora, empezarás a tomar distancia. Cuando asumes que alguien quiere dañarte, responderás con tensión. Tu comportamiento cambia, y ese cambio puede provocar una reacción real en el otro. Entonces la mente dice, ¿ves? Tenía razón. Pero muchas veces la reacción del otro fue provocada por tu propio comportamiento, que a su vez nació de una suposición inicial. Es un círculo invisible. Las suposiciones crean comportamientos que generan resultados que parecen confirmar las suposiciones. La mente siente que su historia era correcta, cuando en realidad fue el origen del conflicto. Romper este ciclo requiere algo que la mente suele evitar: humildad. Humildad para reconocer que no sabes todo. Humildad para aceptar que tu interpretación puede estar equivocada. Humildad para preguntar en lugar de imaginar. El segundo acuerdo del libro propone algo simple pero poderoso: no hacer suposiciones. Parece fácil, pero en realidad implica cambiar un hábito mental profundo. Significa aprender a convivir con la incertidumbre. Significa aceptar que no siempre tienes información suficiente. Significa reemplazar la historia automática por una pregunta. En lugar de suponer que alguien está molesto contigo, preguntar. En lugar de asumir que un silencio significa rechazo, esperar o aclarar. En lugar de concluir que no eres capaz, observar los hechos con más calma. La mente no dejará de crear historias de un día para otro, pero cuando empiezas a notar el proceso, algo cambia. Te das cuenta de que muchos pensamientos no son diagnósticos de la realidad, son interpretaciones rápidas. Y cuando reconoces eso, aparece espacio, espacio para respirar, espacio para observar, espacio para no reaccionar inmediatamente. Las suposiciones pierden fuerza cuando se exponen a la luz de la conciencia, porque al final muchas de las cosas que temes que estén ocurriendo no están ocurriendo. Muchos de los conflictos que anticipas nunca suceden. Muchos de los juicios que crees que otros hacen sobre ti solo viven en tu cabeza. La mente adicta a las suposiciones crea un mundo paralelo lleno de amenazas imaginarias, y vivir dentro de ese mundo genera agotamiento. Romper ese patrón no significa dejar de pensar, significa pensar con mayor claridad, significa distinguir entre hecho e interpretación. Un hecho es algo observable. Alguien no respondió un mensaje. Una interpretación es una historia. Me están ignorando. El hecho es neutro. La historia tiene carga emocional. Cuando empiezas a separar ambos, descubres cuántas emociones se originan en interpretaciones precipitadas.
No todo pensamiento merece convertirse en verdad. No todo silencio significa rechazo. No toda mirada significa juicio. No todo error significa incapacidad. La mente adicta a las suposiciones quiere certeza inmediata, pero la madurez mental consiste en tolerar el espacio entre lo que ocurre y lo que crees que significa. Ese espacio, aunque parezca pequeño, es uno de los lugares más importantes donde se construye la claridad interior. Cuando algo sucede y no tenemos toda la información, aparece una incomodidad natural. La mente quiere cerrar el ciclo rápidamente, quiere una explicación, quiere una narrativa que le permita sentir que entiende lo que está pasando. El problema es que en ese intento de cerrar la incertidumbre demasiado rápido, suele inventar una historia que no necesariamente es cierta. La madurez mental implica resistir esa urgencia, implica aceptar que no siempre tendrás una interpretación inmediata, que a veces lo más inteligente no es concluir, sino observar, no es reaccionar, sino esperar. Ese espacio entre el hecho y la interpretación es donde se rompe el automatismo. Un hecho puede ser simple, alguien no respondió a tu mensaje, la interpretación automática podría ser está molesto conmigo, pero entre ese hecho y esa interpretación hay un espacio, y en ese espacio vive la posibilidad de elegir una respuesta distinta. Tal vez la persona está ocupada, tal vez no vio el mensaje, tal vez simplemente responderá más tarde, tal vez no tiene nada que ver contigo. La mente, sin embargo, rara vez considera primero las posibilidades neutrales. Tiende a saltar hacia las interpretaciones que confirman sus miedos o inseguridades. Por eso tolerar ese espacio requiere disciplina interna, requiere recordarte que no todo pensamiento que aparece merece ser creído inmediatamente. La madurez mental no consiste en dejar de pensar, consiste en no convertir cada pensamiento en un veredicto. Cuando alguien desarrolla esta capacidad, empieza a relacionarse de forma distinta con lo que ocurre. Las situaciones dejan de escalar tan rápido, las emociones dejan de dispararse con la misma intensidad, no porque la persona sea fría o indiferente, sino porque ha aprendido a diferenciar entre lo que realmente pasó y lo que su mente imaginó. Ese espacio también permite algo más profundo, curiosidad. En lugar de afirmar inmediatamente, sé lo que significa esto, aparece la pregunta, ¿qué está pasando realmente? Esa curiosidad abre la puerta a la comunicación, a la observación, a la paciencia. Y la paciencia es una forma de inteligencia emocional. Cuando no toleras ese espacio, reaccionas desde la historia que inventaste. Cuando lo toleras, respondes desde la realidad que vas descubriendo poco a poco. La diferencia parece sutil, pero cambia completamente la calidad de tus relaciones y de tu tranquilidad interna. Porque muchas discusiones nacen precisamente cuando ese espacio desaparece. Alguien interpreta una acción como ataque, otro responde a esa interpretación defensivamente. Ambos reaccionan a narrativas imaginadas en lugar de a hechos concretos. La mente adicta a las suposiciones acelera el proceso. Quiere resolver el misterio de inmediato, aunque el precio sea equivocarse. Prefiere una explicación rápida, aunque sea incorrecta, antes que convivir con la incomodidad de no saber. Para la mente, la incertidumbre se siente como una amenaza y por eso intenta eliminarla lo antes posible. El problema es que esa prisa mental sacrifica precisión por velocidad. En lugar de esperar más información, la mente fabrica conclusiones. En lugar de observar lo que realmente está ocurriendo, interpreta señales incompletas y lo hace con una seguridad sorprendente, como si estuviera leyendo hechos evidentes cuando en realidad solo está completando espacios en blanco. Ese impulso por resolver el misterio rápidamente nace de una necesidad profunda de control. Cuando sentimos que entendemos lo que pasa, aunque sea parcialmente, experimentamos una falsa sensación de estabilidad.
La mente se tranquiliza momentáneamente porque cree haber encontrado una explicación, pero esa tranquilidad es frágil porque está construida sobre una historia inventada. Es como leer solo la mitad de un libro y decidir que ya conoces el final. Puede que aciertes alguna vez, pero la mayoría del tiempo estarás reaccionando a una versión incompleta de la realidad. La mente adicta a las suposiciones no solo quiere respuestas rápidas, quiere respuestas que confirmen lo que ya sospecha. Si alguien tiene miedo al rechazo, interpretará silencios como rechazo. Si alguien teme ser juzgado, verá crítica en comentarios neutrales. La mente selecciona la explicación que mejor encaja con sus inseguridades previas. Por eso, las suposiciones suelen amplificar el miedo más que la calma. Cuando algo no está claro, la mente rara vez completa la historia con la opción más tranquila. Suele elegir la versión más alarmante, y una vez que esa historia aparece, el cuerpo reacciona como si fuera real. El corazón se acelera, la tensión aparece, la preocupación crece, todo provocado por una interpretación que todavía no ha sido confirmada. En ese momento, la mente ya no está buscando verdad, está defendiendo su propia narrativa. Cualquier detalle que parezca confirmar la suposición se vuelve prueba. Cualquier detalle que la contradiga se ignora o se minimiza. La mente se vuelve selectiva, filtrando la información para sostener la historia que ya construyó. Así se forma un ciclo muy común. Primero aparece una suposición, luego una emoción fuerte, luego una reacción basada en esa emoción. Y cuando la reacción genera consecuencias reales, la mente interpreta esas consecuencias como evidencia de que la historia original era correcta. Pero en muchos casos, la historia fue el detonante. La mente quería resolver el misterio rápido. Lo resolvió mal y luego defendió esa solución como si fuera incuestionable. El problema no es que la mente intente entender lo que ocurre. Ese es su trabajo natural. El problema aparece cuando ese proceso ocurre sin pausa, sin revisión y sin conciencia. La mente adicta a las suposiciones funciona como un narrador impulsivo, escribe conclusiones antes de escuchar todos los capítulos, interpreta gestos sin conocer el contexto, completa frases que nadie terminó y lo hace con una confianza que puede ser engañosa. La madurez mental comienza cuando reconoces ese impulso y decides desacelerarlo, cuando entiendes que no todo misterio necesita resolverse en el mismo momento en que aparece, cuando te permites observar antes de interpretar, porque la prisa por entender puede ser más dañina que la incertidumbre misma. Aceptar que todavía no sabes lo que significa algo es incómodo, pero también es honesto. Es una forma de respetar la realidad en lugar de imponerle una narrativa prematura. Cuando aprendes a tolerar ese pequeño espacio entre lo que ocurre y lo que crees que significa, la mente empieza a calmarse. Ya no necesita inventar historias para sentirse segura. Empieza a aprender algo que antes evitaba, que no saber inmediatamente también es una forma de claridad. Y desde ese lugar más paciente, más consciente, las interpretaciones se vuelven menos impulsivas y más cercanas a lo que realmente está pasando. La mente madura acepta que algunas cosas necesitan tiempo para aclararse. Aceptar ese tiempo no significa pasividad, significa conciencia. Significa reconocer que entre lo que ocurre y lo que crees que significa existe una distancia y que en esa distancia se encuentra tu libertad para no reaccionar impulsivamente. Cada vez que eliges esperar antes de interpretar, debilitas el hábito de la suposición automática. Cada vez que cuestionas una historia mental antes de creerla, fortaleces tu claridad. Ese espacio no siempre es cómodo, a veces genera inquietud, a veces deja preguntas abiertas, pero es preferible convivir con una pregunta abierta que reaccionar a una respuesta equivocada. La mente adicta quiere conclusiones rápidas.
La mente madura prefiere comprensión real y esa comprensión solo aparece cuando te permites permanecer un momento más en ese espacio entre lo que ocurrió y lo que tu mente quiere decir que ocurrió. En ese espacio se desacelera la ansiedad, en ese espacio se reduce el conflicto, en ese espacio nace la verdadera claridad, porque ahí descubres que no necesitas llenar cada silencio con una historia. A veces basta con observar, a veces basta con preguntar y muchas veces simplemente esperar. Ese espacio es libertad, porque en ese espacio puedes elegir no construir una historia destructiva, puedes esperar más información, puedes preguntar, puedes reconocer que tu mente está intentando llenar un vacío demasiado rápido. Las suposiciones desaparecen cuando aparece la comunicación clara, pero también cuando aparece la conciencia interna, cuando te das cuenta de que gran parte del sufrimiento no viene del mundo, sino de las historias que inventas sobre el mundo, y en ese momento ocurre algo liberador. Descubres que no necesitas creer todo lo que piensas, que tu mente puede producir pensamientos, pero tú puedes decidir cuáles aceptar, y cuando haces esa distinción, la adicción a las suposiciones empieza a perder poder, porque ya no reaccionas automáticamente a cada historia que aparece en tu cabeza, empiezas a observarla, a cuestionarla, a dejarla pasar si no tiene fundamento, y poco a poco el ruido mental disminuye, no porque el mundo cambie, sino porque tu relación con tus propios pensamientos cambia, y esa transformación silenciosa pero profunda es el inicio de una mente más libre.